Porque seguimos en modo orgullo y encima a esta persona que les habla es muy fanática de los documentales, hoy les traigo Disclosure, un documental acerca de las representaciones de las personas trans en las ficciones estadounidenses. Mi nombre es Lara Andrés y voy a contarles sobre este documental, pero también les voy a proponer que pensemos juntos lo que consumimos en la televisión argentina. En coincidencia con el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, Netflix subió a su plataforma el documental Disclosure, Ser trans más allá de la pantalla. Este documental reflexiona sobre la representación de las personas trans en el cine y la TV estadounidense. A mi parecer, hicieron un gran trabajo para mostrar el recorrido de la historia del cine y la TV desde hace más o menos 100 años, en donde las ficciones construyen a los personajes trans. Durante las 2 horas del documental, además de tener registros audiovisuales en los que se muestran las escenas o diálogos donde se puede visibilizar, donde se puede encontrar la construcción de los personajes, también aparecen en diálogo con lo que estamos viendo a distintas actrices, actores, directores y guionistas trans dando su testimonio. Vemos cómo los personajes trans que se han mostrado durante décadas, con ejemplos como El silencio de los inocentes, en donde el asesino se presenta como afeminado o que viste ropa de mujer y que justamente su objetivo de matar es poder usar la piel de aquellas jóvenes que mata, o Víctor Victoria, en la que la protagonista se disfraza para hacerse pasar por hombre, o una de las películas que muestran bastante es Los muchachos no lloran, que está inspirada en una historia real en la que se cuenta la historia de una mujer que comienza a comportarse como hombre, se empieza a vestir como hombre y que empieza a sentirse como muy cómoda porque empieza a tener más amigos, se pone de novio. Y en este caso muestran una escena en la que lo violan al protagonista de esta historia y que, según lo que nos cuenta la película, la policía no atendió a la denuncia porque se centraron en que Brandon, que es el protagonista, era anatómicamente mujer y se vestía hombre. En todas estas películas vamos viendo cómo los actores, actrices, directores y guionistas trans van dando su testimonio, no solo de lo que les resultó, lo que les impactó esa película a nivel personal, sino también esta lectura de cuál era el mensaje que estaba intentando dar el film. Por ejemplo, en Los muchachos no lloran, una salvedad que hacen sobre esta película es que, si bien el tema de la transexualidad se trata con otra perspectiva, un poco más comprometida a lo que estaban reproduciendo otras películas u otras ficciones, lo que dicen es que en el final de la historia real, cuando asesinan a Brandon, también asesinan a un amigo que estaba con él y que era afroamericano. Y esto en el film lo ignoran. Entonces, lo que se le critica también a las ficciones es anular otras historias, y lo que en este caso lo que hace es que la película sea racista, al fin y al cabo. Bueno, el documental, a mi parecer, está muy bueno porque nos muestran las distintas representaciones que se construyen en estas ficciones, pero que se puede ver tal vez desde un análisis más de la comunicación, que no son construcciones que parten de la nada. Hay todo un círculo, una red de significantes que configuran, que permiten estas representaciones que se reproducen, que legitiman igualmente esta discriminación en la comunicación, en la cultura, en la sociedad. La televisión o el cine son dispositivos ideológicos en el que configuran, avalan y reproducen estas configuraciones que tienen que ver con la construcción del otro. Ya lo habíamos hablado en el programa anterior. Lo que entendemos y concibimos como la norma, y todo lo que no es norma, todo lo que es lo otro, es anormal, es lo gracioso, es lo peligroso. Entonces, en la mayoría de estas y otras películas o ficciones, dependiendo de la época, los personajes trans se muestran de una manera particular, o en algún momento se muestran de una manera ridícula, paródica, luego se empiezan a construir los personajes como violentos o como psicópatas, y tal vez más al final se pueden ver personajes construidos como con otra perspectiva, un poco más vinculada con los derechos humanos, si se quiere, o con las transiciones y los obstáculos que viven las personas trans, pero que igualmente siempre se encuentran en escenas, en historias de marginalidad, que más que invitarnos a reflexionar sobre la vida de las personas trans, tratan de imponer una sensación de miedo e inseguridad.
Esto también, de alguna manera, responden los actores y actrices que participan del documental porque les preguntan o se preguntan cuál fue el primer personaje trans o figura trans que vieron en la TV. Y, por ejemplo, el guionista Sake Smith recuerda el final de su película favorita de la infancia, Ace Ventura, cuando el personaje interpretado por Jim Carrey termina asqueado y vomitando tras descubrir el género de la chica con la que estuvo. O sea, se da cuenta que era una chica trans. Y así sucede en muchos films donde demuestran como una sensación de asco, de repudio a las personas trans. Por ejemplo, en el caso de Ace Ventura, esa película la vieron niñes y está claro que el mensaje que dan es aleccionador. O sea, las personas trans no están bien, no es algo bueno. Las entrevistas también critican la poca presencia todavía de mujeres y hombres trans actuando estos personajes. Por ejemplo, remiten a La chica danesa, una película que hemos recomendado en modo glitter, pero que lo que critican principalmente es que finalmente es un hombre cis el que personifica a una chica trans. Que si bien fue una película muy cuidada y bien hecha, sigue mostrando la ausencia, la falta de personas trans en las ficciones estadounidenses. También reclaman por la ausencia de hombres y mujeres trans afroamericanos, algo que ha ido cambiando últimamente, y destacan la serie Pose, que tiene un elenco y un equipo técnico conformado en su mayoría por personas trans. O, por ejemplo, Orange is the New Black, en donde Laverne Cox, la actriz trans y activista conocida por su papel de Sofía Burset en la serie, la peluquera de la cárcel, justamente es una de las productoras de este documental. Ahora bien, mientras veía este documental, no podía dejar de pensar cuáles son las representaciones en las pantallas argentinas. Por eso les propongo un pequeño ejercicio. ¿Cuál fue la primera persona trans que vieron en la televisión? ¿Cómo la recordás o cómo lo recordás? Bueno, yo soy hija de los 90 y mi mamá siempre fue muy fanática de Intrusos, así que no dudo que mi primera experiencia de figura trans de haber visto en la televisión argentina debe haber sido Florencia de la B, metida tal vez en algún chimento o en algún asunto de esa índole. También recuerdo que personificó en la novela Los Roldán de una chica trans, exuberante, hiperfeminizada, yo soy tu gatita, pero también de alguna manera sufrida de Raúl Aloísa, que era como lo que contaba la historia. Bueno, me parece importante pensar esto y busqué algunos recortes para que nos recuerden cómo se trataban estos temas en la televisión argentina hace algunos años atrás. ¡Basta de pastillas y de pavada! A mí lo único que me va a curar es saber dónde está Raúl. A ver, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Acá estoy, mamá. Raúlito. Olvídate. No hay más. Pero escuchame una cosa, para un cachito. No es así la forma que tenía que hacer las cosas. Pero no sabía qué hacer, te juro. Pero es un error, Laisa, esto. Sí, me partí el alma ver a mamá. No me importa nada. Yo quiero que me escuchen. Mira, Laisa. Vos ya no sos más, Raúl. Vos te esforzaste mucho. Vos lograste el objetivo que vos querías, que era ser Laisa. Esto que está acá, no son más vos. Vamos a suponer que vos querés seguir con esto adelante. ¿Cuánto vas a soportar esta fantochada? Es imposible, ¿me entendés? Ella lo va a tener que entender. Pero nunca lo va a entender, mamá. No lo va a soportar aparte. ¿Y vos vas a soportar así, vivir así toda la vida? ¿Vas a soportar? No. Pero yo no quiero que mamá sufra por mi culpa. Pero vos sos Laisa de nosotros, y nosotros te queremos y te aceptamos como sos. Che, que ella te tiene que aceptar también. Bueno, creo que deberíamos verla nuevamente para poder entender o poder ver un poco más qué representaciones se construían en torno a su personaje. Esto que les mostraba recién era sobre los Roldán, la historia de Eloísa.
Pero se puede ver claramente la negación y el rechazo de su madre, el acompañamiento de su hermano diciéndole te queremos como sos, y que por el momento, para ese momento, es un adelanto a lo que en otros programas hacían. Escuchen. Conozco caramelo, te conozco vampiresa, sos como el chocolatín ya, venís con una sorpresa. Haga la Cenicienta que casa 45. No, un éxito como la Cenicienta. Sus ojos son dos luceros, de la belleza sos hija, tus curvas son armoniosas, lástima que tenés. Horrible, ¿no? Lo lamentable es que en el camino de luchas por más derechos, por concientizar, por tratar los temas, siempre encontramos idas y vueltas, resistencias de personas reaccionarias que no aceptan el cambio y la ampliación de derechos. De esta manera también encontramos a la Nata hablando de Florencia de la B. Si tuviera documento como transexual, no la volvía mujer. Eso sí, claro. Es que no es mujer, es transexual. Es que no es mujer, es transexual. Lo digo con respeto a los transexuales. Pero me parece que un transexual no es una mujer. Un transexual es un transexual. Pero me parece que un transexual no es una mujer. Un transexual es un transexual. Bueno, algo que siempre también primó en nuestra televisión es la participación de las personas trans y travestis desde su representación mediática como sujetos y sujetas graciosas del mundo del humor, la comedia, etcétera. Se podría decir que esta condición de verlos, esta condición de risa y burla, ¿es con ellos o sobre ellos? O sea, ¿nos estamos riendo con ellos o sobre ellos? La risa, la burla, dependiendo de cómo se haga, puede negar la condición de desigualdad que viven las personas trans y también contribuir a construir y reproducir estereotipos y prejuicios. Ejemplo de esto es el personaje que hacía Fabián Llanola en Los Benvenuto. Me voy. Vengo a despedirme, a decirte que esto termina para siempre. ¿Cómo lo nuestro terminó? ¿Cuándo empezó? ¿Pero qué es esto? ¿Lo nuestro Empezó. ¿Cuándo empezó? Yo no. Vos no te acuerdas, es otra cosa. ¿Pero cuánto hará? Hace bastante. Ay, Fabián. Muy mal. Gracias. Sí. Buena Está billutería, muy linda precioso. billutería. Me encanta. Me lo dieron aquí. Esto es Miranda. Sí, rasqueme la espalda. Estoy en los mejores años de mi vida y ahora... ¿A mí me diste los mejores? Los últimos 4, los mejores. Y ahora me deja poder entrenar a disco culturista. Por favor, no seas salame, te lo pido por Dios, en serio. No, nada de conciliaciones ahora, Que salame ni salame. No me provoques, Yo no te provoqué. Sí, te burlas de mí porque soy un puro. Bueno, por suerte, hay un largo camino recorrido desde esa escena y esas construcciones, esos personajes. En los últimos años hemos visto avances en nuestra TV, en ciertas productoras que han incluido en sus repartos personas trans y también llevaron a la pantalla algunas de sus problemáticas. En este sentido, el año pasado se emitió la novela Pequeña Victoria, en la que se mostró el romance de Emma con Facundo Arana, y que fue una de las primeras veces que hay una mujer trans como protagonista de la serie, y de tratar este tema del romance, ¿no? Visto desde otra óptica. Además de que la novela está centrada particularmente en la vivencia de diversas mujeres, del grupo de mujeres que son protagonistas, sus experiencias sexuales, afectivas, muestran cómo cada una se reencuentra por un lado con la maternidad, por otro lado con su sexualidad. También en el 2008 se emitió otra novela que en este sentido fue la que abrió el paso para tratar temas muy puntuales respecto a la comunidad LGBTIQ+. No sé si es la primera, pero me parece que en los últimos tiempos fue, también con el aporte de las redes sociales, la que más viralizó y difundió un contenido un poco más comprometido. Esta es 100 días para enamorarse, de la misma productora de Telefe, Underground,
que mostró por primera vez la historia de un chico trans contando todo su camino de transición de género, todos los obstáculos sociales que va atravesando, las discusiones adentro de la familia y sus círculos y aquellas batallas internas y externas que tuvo que dar para poder reconocer su identidad de género. Bueno, por último y para cerrar, les quiero dejar un audio sobre un capítulo en el que aparece Sandra Mianovich como docente DESI y que se da en un horario prime time con todo lo que eso implica para la televisión argentina, dando una clase de educación sexual integral, que es una escena en sí, es una escena innovadora, pero también es una escena súper comprometida y emotiva en comparación con lo que veníamos viendo, con los personajes y con los mensajes que se venían dando. O sea, te invito a que lo escuches y que pensemos de dónde venimos y en dónde estamos. Nos falta mucho, obvio, pero creo que vamos por un buen camino. Cuando hablamos de cisgénero, hablamos de personas que se identifican con el género que les fue asignado a la hora de nacer. Cuando hablamos de transgénero, hablamos de personas que no se identifican con el género que les fue asignado a nacer. A ver, por ejemplo, yo nací por el solo hecho de tener vagina, fui asignada con el género mujer. Entonces, si yo me identifico con este género, soy cisgénero. Si yo no me identifico con este género, soy trans. De todas formas, lo importante es que todas y todos podamos entender que la diversidad no es algo opuesto, no es algo ajeno, sino es otra forma de vivir nuestras vidas libres de prejuicios. Sí. Yo estuve buscando un poco en internet, pero no me queda tan claro como la diferencia entre travesti, transexual, transgénero. Ajá, muy buena tu pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Luli. Luli. Bueno, lo que Luli está preguntando tiene que ver con las diferentes identidades que hay dentro de la comunidad trans. Por un lado están las personas que no se sienten identificadas con su género, esto sería transgénero. Por el otro lado están las personas que necesitan cambiar su cuerpo a través de una operación o a través de un tratamiento de hormonas. Esto sería transexual. Y por el otro lado están las personas que se quieren vestir con ropas que socialmente están asignadas al otro género, travestis. Pero no vamos a construir ni armar una idea de una persona en relación a cómo se viste o en relación a si está operada o no está operada. Lo que tenemos que hacer es preguntarle a cada persona cómo se llama. Si me dice un nombre de varón, será un varón y lo trataremos como un hombre. Si una persona trans nos dice que un nombre de mujer, entonces será mujer y lo trataremos como una mujer. También existe una persona neutra, que es quien construye su identidad de género fluctuando de lo femenino a lo masculino según se autopercibe. No sé si es medio complicado todo esto, ¿no? Un poco. Sí. ¿Qué pasa cuando esta persona trans quiere salir con un chico o una chica? ¿Qué sería? Eso que vos me preguntás se llama orientación sexual y tiene que ver con quién nos gusta o quién no nos gusta, por quién nos sentimos atraídos. Entonces, si un varón trans le gustan los varones, será gay. Si un varón trans le gustan las mujeres, será heterosexual. Si le gustan hombres y mujeres, será bisexual. Lo mismo sucede con una mujer trans. Puede ser lesbiana, heterosexual o bisexual. Todo esto que les digo es a manera de ejemplo, en realidad, porque hay tantas formas de ser como personas hay en el mundo.